Yo puedo recordar aquellos años, fines de los 80 o principios de los 90, que yo en lo particular le confieso, iba a los mítines de Cuauhtémoc Cárdenas, levantaba mi mano, cantaba el himno nacional con mi puño cerrado y vaya, yo me sentía parte de ese cambio democrático de aquellos días. Después, con el paso de los tiempos, fui descubriendo a un PRD con un dueño absoluto, Cuauhtémoc Cárdenas, o luego a un PRD con un dueño absoluto, Andrés Manuel, ahora con un PRD que de pronto parece que los dueños son los chuchos, y total, más bien ahora parece perro sin dueño, pero entonces, no sé, de pronto empecé a perder esa tal vez confianza en la izquierda. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para que a muchos de los que pensamos o sentimos en su momento así pudieran cambiar las cosas? Recuperar lo que representó en su momento el Frente Democrático Nacional y el surgimiento del PRD. Un referente opositor claro, que representaba las causas de la sociedad, las causas populares, y que tenía claramente diferenciado un proyecto respecto no solamente al gobierno en turno, sino que tenía plena autonomía de todos los poderes políticos y fácticos en México. El PRD surgió como un referente esperanzador para la situación tan adversa que ha tenido el país y gradualmente se fue perdiendo, aunque por supuesto tuvo un repunte muy significativo, quizá el más importante, a partir del 2003 y que tuvo su cima en el proceso electoral del 2006, que es el momento en donde se alcanzó por parte de la izquierda el mayor posicionamiento político y electoral y el mayor respaldo social que se haya construido en décadas en nuestro país, porque si bien en el 88 hubo una emergencia política, electoral y ciudadana derivada del cuestionamiento a la antidemocracia en el PRI, en la lucha contra el dedazo y contra las primeras acciones de la política neoliberal. En el 2003 surge un movimiento en contra del autoritarismo y del abuso de la autoridad, como fue el desafuero. El desafuero aunado a un proyecto alternativo que inició en 97 con el primer gobierno democrático en la Ciudad de México, encabezado por el Geo Cárdenas y posteriormente en el 2000 por Andrés Manuel, conformó un referente de un proyecto que fue más allá del gobernante o del partido, que construyó una base social propia al demostrar que era posible gobernar de manera distinta e impulsar políticas sociales para atender a los grupos en mayor riesgo y vulnerabilidad. Y eso se demostró con toda claridad en el resultado electoral del 2006, que aunque a final de cuentas, de manera muy arbitraria, se reconoce el triunfo a Felipe Calderón, ahora sí como dijo, haya sido como haya sido, con el apoyo del Tribunal Electoral que tomó una de las resoluciones más absurdas y más denigrantes para un órgano jurisdiccional, al señalar, por ejemplo, que efectivamente el Ejecutivo Federal, Vicente Fox, había intervenido indebidamente en la elección, pero su presencia no fue determinante en el resultado, a reconocer que efectivamente hubo una intervención ilegal e indebida del Consejo Coordinador Empresarial y otras asociaciones empresariales en el proceso, pero que no fueron determinantes en el resultado, o que efectivamente existió una guerra sucia que no fue capaz de frenar el Instituto Nacional Electoral, pero dijo también que no fue determinante el resultado cuando la diferencia fue del 0.56%. Perdón, cuando ayer veía al presidente Barack Obama y a Hillary Clinton, y Obama gritaba varias veces Hillary, Hillary, ¿no cree que ya nuestro país merece que nos olvidemos de eso, de que si lo apoya el presidente o no apoya, o nos chupamos el dedo todavía los electores? Yo también lo vi, y no solamente eso, vi el uso de recursos públicos en apoyo a una candidata. Por Hillary se fue a Camp David en el Air Force One, o sea, se ve en el avión presidencial, se utilizan los recursos de la presidencia, pero somos países con una cultura y una historia política muy distinta. Evidentemente desde nuestros propios orígenes, aunque desde la Constitución de 1824 se quiso replicar mucho del diseño del sistema de República Federal de los Estados Unidos, lo hecho es que en la práctica pues tenemos comportamientos muy distintos. ¿En dónde? Yo digo fundamentalmente en los problemas de corrupción que existen en este país, donde existen dos fenómenos.
Uno, el de la corrupción asociada a los negocios, es la política, los negocios y el poder ligados, que en Estados Unidos es así, en donde los dos partidos dominantes pues, reciben abiertamente dinero de los grandes consorcios transnacionales para financiar sus campañas y que representan los diputados, los senadores, el propio presidente, intereses específicos de grupos económicos. Eso existe en Estados Unidos y hoy empieza a consolidarse en este país, en donde si bien había política ligada a los negocios, pues desde toda la época, desde Obregón, desde Calle, su cúspide en Miguel Alemán y el extremo del cinismo con Salinas, con Calderón y con Peña Nieto, pues lo cierto que son todavía temas, distancias muy lejanas las que se tienen. Pero la otra es la del fraude. En Estados Unidos el comportamiento electoral es distinto. Aquí nosotros hemos hecho grandes aportaciones a la ciencia política en el mundo, en conceptos electorales como el ratón loco, el carrusel, la operación tamal, el acarreo, ya cada vez más sofisticados. Eran muy priistas, pero luego parece que ustedes lo mejoraron. ¿Ustedes, Jimo Sabi? No. Algunos, yo creo que sí, efectivamente. Perdón, algunos perredistas la mejoraron. Sí, algunos perredistas, yo digo, todos los partidos políticos las han replicado. Hoy vamos a hablar justamente de eso en el debate que tendremos en unas horas, donde estas prácticas lamentablemente están tan arraigadas que lejos de erradicarse, las replicaron los propios partidos opositores, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el PT, eso hay que decirlo con toda claridad, Nueva Alianza. Los morenos, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay es un caudillismo y un liderazgo muy fuerte, que es a lo que me quiero referir. Hay que asumir que también en los momentos de mayor alquidez y legitimidad del PRD hubo como un elemento articulador fundamental liderazgos fuertes. Y no solamente fueron Cuauhtémoc y Andrés Manuel, yo creo que hubo liderazgo fuerte, por ejemplo, con Porfirio, aunque tenía una visión más de construcción partidaria. El debilitamiento empieza a darse cuando viene la intención de deslinde de los grupos menores, de liderazgos tan fuertes, primero con Cárdenas y deslindarse después con López Obrador, y donde pues crecieron los enanos y los enanos no les dio la fuerza para construir un liderazgo articulador y sumaron intereses en lugar de un proyecto político. Hablaba usted hace un momento del tema de la corrupción y la impunidad, que parece que lo traemos en los genes. Esto de la ley 3 de 3, sé que a varios de mis compañeros que me están escuchando a lo mejor no les va a gustar, pero si de pronto yo tengo acceso a recursos públicos, pues bueno, o sea, para que haya corrupción tiene que haber dos, no puede ser nada más el político. Creo que algunos empresarios también, o todos los que tuvieran, pero no precisamente el trabajador, el que hace el aseo, etcétera, pues las cabezas. Mayor el problema de la corrupción no es un asunto genético de los mexicanos, ni es un problema cultural de los mexicanos. El problema es que la corrupción es parte del engranaje fundamental a partir del cual opera el sistema político y el presidencialismo en México. La corrupción es una forma de gobierno y un instrumento para garantizar la vigencia y el ejercicio del poder público. Bueno, hay anécdotas que así lo acreditan. Cuando le preguntaron a Álvaro Obregón que cómo encontraron el brazo que perdió en la batalla de Celaya, dijeron que aventaba una moneda de 50 pesos de oro y esa mano se alzó para agarrar la moneda. Bueno, a ese brazo le construyeron un monumento en el sur de la Ciudad de México, ahí en San Ángel, en La Bombilla. Y cómo esa parte de la corrupción se ha convertido en el instrumento de control de premios y de castigos dentro del sistema. Yo creo que en el caso de la ley de 3 de 3 se atacó una parte del problema, efectivamente, y la corrupción tiene son una moneda con dos caras, el que corrompe y el que se haga corromper, el que aplica el cohecho o el que soborna. Y en este caso, aun y cuando ya en la ley de transparencia y acceso a la información, todos los entes públicos o privados que reciban recursos públicos deben rendir cuenta de ellos, se eliminaron lamentablemente los mecanismos de control para aquellos empresarios que han hecho del tráfico de influencias y del soborno una fuente de su riqueza personal. No se trata de ir contra todos los empresarios. Yo creo que al contrario, la mayor parte de los empresarios deberían apoyar medidas de estas, porque no son ni los micros, ni los pequeños, ni los medianos, ni muchos grandes empresarios los que han construido su fortuna a partir del patrimonio público. Es un grupo privilegiado, una oligarquía muy pequeña
que ha construido tal fortuna que los ha convertido en los hombres más ricos no solo del país, sino del mundo. Y si tú analizas quiénes son los hombres más ricos de este país, su fuente de riqueza reside en la privatización de bienes y servicios públicos, en el otorgamiento de concesiones mineras, en telecomunicaciones, en la telefónica, en la radio, en la televisión, y en fin, ha venido fundamentalmente el patrimonio público y no necesariamente de una actividad empresarial legítima, sino esa asociación perversa con el poder público. Prácticamente para finalizar, el Universal el día de hoy, y bueno, yo también lo retomé en mi portal, el tema de que si Margarita puede ser factor de unidad entre el PAN y el PRD, platicaba con el diputado Fidel Calderón y de pronto, desde mi muy particular punto de vista, le criticaba aquello de que pues soy del PRD, pero yo voy con Andrés Manuel, o Leonel Godoy, soy del PRD, pero yo voy con Andrés Manuel. Guadalupe Acosta parece que es del PRD, pero va con Margarita. Entonces, yo ya no entiendo tampoco. No, yo tampoco. Lo que saca el Universal, y creo que no entendió la respuesta que le di. No se quiso entender. No, yo creo que no lo quiso entender porque hay una campaña, quién sabe, mágica en favor de Margarita. Pero cuando me preguntan el resultado de la encuesta que publicó ayer el Universal, donde en la eventualidad de una alianza PAN-PRD, Margarita tiene 25 puntos de preferencia sobre 5 puntos de Ángel Marcelo, digo, bueno, pues ya parece que Margarita va a ser articuladora de la alianza con el PRD. Yo por el contrario, yo creo que nosotros tenemos que ir a reconstruir la unificación de las izquierdas. Yo creo que habrá que invertirle de nuevo. Es tal el nivel de fragmentación de la izquierda que le hemos allanado el camino a la derecha para su reposicionamiento político y electoral y para que el PAN capitalice el descontento que existe contra el gobierno. Y esa fragmentación no ha debilitado necesariamente nuestra presencia política y electoral. Te pongo un ejemplo. Independientemente de la fragmentación con que fuimos en las elecciones de la Ciudad de México por el constituyente, las izquierdas en conjunto tienen alrededor del 60% de los votos. Y si tú lo analizas, en el caso de las elecciones locales de este año, hubiera estado en condiciones de competir y de ganar Oaxaca, por ejemplo. La suma de votos entre el PRD, Morena, el PT, o Morena y el PT hubiera permitido ganar Oaxaca. Esta fragmentación ha sido un error estratégico. Haber terminado con 3 décadas de unificación de las izquierdas, que iniciamos cuando se disolvió el Partido Comunista en 81 para formar el PSUM y que tuvo su momento más importante en el 88 cuando nos incorporamos al Frente Democrático Nacional y en 89 cuando el PMS le cede su registro a la formación del PRD, hoy se ha ido lamentablemente por la coladera y hemos dilapidado el capital político que teníamos construyendo desde hace más de 3 décadas. Drogas y Poder, ya me voy. Drogas y Poder, segunda edición. Tengo entendido que se habla de Guerrero y de Estado de México, de Michoacán, ¿no? De Michoacán porque están aquí los Cárdenas o hay algo en particular. No, en el caso de Guerrero, porque hay otro tipo de fenómenos adicionales al de Michoacán. Aparte de que es la principal ruta, el estado productor y la principal ruta y trasiego no solo de marihuana sino de amapola, pues se cruzó el fenómeno político de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la presencia de grupos guerrilleros, una historia muy profunda que se tiene en esa entidad, cómo estos problemas están asociados a los problemas de desigualdad en las zonas más pobres del país, el caso de la montaña de Guerrero, y quisimos demostrar en el caso del estado de Guerrero cómo la confluencia de muchos factores han llevado a ese proceso de deterioro y degradación de la vida pública en Guerrero, donde hoy tenemos al municipio más violento del país y el tercero más violento del mundo, que es Acapulco. O sea, hay matices respecto a Michoacán, lo que no quiere decir que no nos refiramos a Michoacán en el libro, porque vas a encontrar el análisis de la recomposición de los cárteles posteriores a la captura y recaptura del Chapo Guzmán y cómo justamente en esa recomposición Michoacán, Colima, Jalisco juegan un papel muy importante. Y el Estado de México, por dar la versión de otra imagen, no solamente porque es el estado de donde proviene el actual presidente, sino porque está en la región centro del país y cómo la recomposición de los cárteles hoy se encuentra no solamente en la zona de Tierra Caliente, en el estado de México, Guerrero y Michoacán, sino que se encuentra en la zona metropolitana. Y eso pues es para ejemplificar el nivel de presencia en esos estados, pero el análisis de posicionamiento regional y nacional de cada grupo delictivo lo vas a encontrar en el libro. Muchas gracias. IM Noticias.